Hola, muy buenas, mi nombre es Caleb Lakud Mejía y hoy presentaré el capítulo 13 de Green Belt. Capítulo 13, Medir. Pasando de la fase de definición a la fase de medición de un proyecto, los equipos de Six Sigma continúan profundizando en el proceso, y ahora llegan a comprender los procesos de manera más completa a través de los datos. La fase de medición suele ser la fase más laboriosa para el equipo, especialmente cuando los datos aún no están disponibles en formatos digitales. Modos de falla y análisis de efectos. El análisis de modos de falla y efectos es una herramienta que puede ser aplicada por un equipo Six Sigma en cualquier fase, desde definir hasta analizar. A menudo, los equipos comienzan a trabajar con FMEAS, en medida porque les ayuda a identificar las prioridades de riesgo para varias entradas y errores dentro de un proceso. Los equipos pueden comenzar a trabajar en las tareas de la fase de medición antes de abandonar la fase de definición, y es casi seguro que los equipos comenzarán algún análisis mientras aún recopilan datos. En última instancia, se debe utilizar una herramienta FMEA, cuando los equipos necesiten información más detallada sobre las entradas y los posibles puntos de falla asociados que la que permiten las herramientas discutidas en el capítulo de definición. El FMEA ofrece parte de la información que ofrece SIPOC, pero también proporciona evaluaciones de los insumos. Los equipos suelen crear FMEAS en un programa de hoja de cálculo, ya que se requieren algunos cálculos durante el proceso. Un equipo de Six Sigma que trabaja en un proyecto para mejorar la velocidad con la que se procesan los reembolsos a los clientes está creando un FMEA. Una fila del FMEA incluye la siguiente información. Paso del proceso. La solicitud de reembolso se ingresa en el sistema. Fallo potencial. Se ingresó una cantidad incorrecta. Efecto potencial de falla. El cliente recibe más o menos reembolso de lo anticipado. SEB 8. Causa potencial de falla. El empleado que ingresa datos transpone números o comete un error de escritura similar. OCC 10. Monitor control actual. Un supervisor revisa al azar una muestra de solicitudes de reembolso para garantizar su precisión. DET 7. RPN. C por OCC por DET, igual. 8 por 10 por 7, igual a 560. El equipo completa una segunda fila de la siguiente manera. Paso del proceso. Se imprime el cheque de reembolso. Posible falla. El cheque impreso tiene defectos que dificultan su cobro. Efecto potencial de falla. El cliente no puede cobrar el cheque y debe llamar para solicitar uno nuevo. SEB 9. Causa potencial de falla. La impresora está desalineada o sin tinta. OCC 1. Monitor control actual. La persona que firma los cheques revisa los cheques a medida que los firma. DET 2. RPN. C por OCC por DET, igual a, 9 por 1 por 2, igual a 18. Recopilación de datos. La creación de una métrica de referencia para un proceso comienza en la fase de definición, pero los equipos no pueden abandonar la fase de medición sin una sólida comprensión del rendimiento actual del proceso. Esa comprensión comienza con cifras como el nivel sigma, pero los equipos también deben definir una métrica específica del proceso cuando sea posible y recopilar datos históricos con respecto a esa métrica para que tengan algo con lo que comparar datos futuros para demostrar que se realizaron mejoras. Datos continuos versus datos discretos. Los datos son discretos o continuos, y los equipos recopilan datos como una muestra de población o una muestra de proceso. La forma en que los equipos recopilan datos y el tipo de datos recopilados determinan cómo se pueden ver y analizar gráficamente los datos. Datos discretos. Los datos discretos son de naturaleza categórica. También se conoce como datos cualitativos o datos de atributos. Los datos discretos se dividen en tres categorías: datos ordinales, nominales y binarios, o de atributos. Algunos datos recopilados pueden expresarse en una o más de las categorías discretas. Datos continuos. Los datos continuos son datos cuantitativos y se miden en unidades. Por ejemplo, la hora del día se mide en horas. La temperatura se mide en grados, y casi cualquier cosa se puede convertir en datos continuos convirtiéndola en un porcentaje. Los datos continuos se visualizan en gráficos como histogramas y diagramas de caja. Elección entre datos discretos y continuos. A veces, un proceso o actividad se puede medir tanto en datos discretos como continuos. Según el propósito de las mediciones, es posible que los equipos deban elegir entre los dos tipos de datos. Por ejemplo, si un equipo Six Sigma ha identificado la temperatura ambiente como una entrada en la calidad del producto, querrán monitorear la temperatura de la habitación. Lo que es cierto en el ejemplo es cierto para la mayoría de los escenarios. Cuando sea posible, los equipos deben convertir las mediciones en datos continuos. Datos continuos. Proporcionan más información que los datos discretos.
Por lo general, la recopilación requiere más tiempo que la recopilación de datos discretos, a menos que los equipos tengan acceso a la recopilación de datos automatizada o computarizada. Es más preciso que los datos discretos. Permite a los equipos eliminar la variación y los errores inherentes a la estimación y al redondeo. Niveles de datos. Los datos se pueden clasificar en 4 niveles básicos: nominal, ordinal, intervalo y de relación. Los datos de atributos, o binarios, son en realidad una forma limitada de datos nominales. Datos nominales. Nominal se considera el nivel más bajo de clasificación de datos y simplemente implica aplicar etiquetas numéricas a una descripción cualitativa para que los programas de análisis estadístico y las pruebas se puedan aplicar a los datos. Los números asignados a cada categoría no brindan información sobre si los datos son mejores o peores que otros datos de la lista. En los datos nominales, los números no reflejan una escala. Datos ordinales. Los datos ordinales se consideran una forma de datos más alta que los nominales, aunque todavía utilizan números y categorías para identificar elementos de datos. Sin embargo, con datos ordinales, los números en sí mismos proporcionan algún significado. Los números utilizados en las escalas de FMEA al comienzo de este capítulo eran datos ordinales. Los números son de naturaleza cualitativa, pero también están clasificados. Datos de intervalo. Los datos de intervalo son una forma aún más alta de clasificación de datos. Los datos de intervalo proporcionan valores numéricos que se pueden organizar en un orden lógico con significado. La gran diferencia entre los datos ordinales y de intervalo es que la diferencia entre cada valor de intervalo proporciona significado. Datos de relación. Los datos de relación se consideran los más altos de las clasificaciones de datos. Los datos de relación tienen un punto cero absoluto, pueden ser tanto de naturaleza discreta como continua y, en muchos casos, proporcionan las capacidades más altas para el análisis estadístico. Algunos ejemplos de información que se pueden registrar usando datos de relación incluyen fuerza, defectos por millón de oportunidades, voltaje, altura, unidades por hora y volumen. Elección de los mejores sistemas de medición. El análisis de sistemas de medición aplica principios científicos para ayudar a los equipos a analizar cuánta variación aporta un sistema de medición a un proceso. El propósito de la MSA es identificar errores de precisión dentro de las herramientas de recopilación de datos. Luego, los equipos pueden corregir los sistemas de medición para crear capturas de datos más precisas o, si eso no es posible, tener en cuenta la posibilidad de errores al realizar análisis de datos. Durante el análisis de los sistemas de medición, los equipos deben revisar múltiples componentes de un posible error de medición. Los equipos Six Sigma analizan si se produce sesgo en la precisión de las mediciones, si la medición tiene la resolución adecuada, qué linealidad de la escala de medición existe, si las actividades de medición son estables en el tiempo, si las mediciones son repetibles y reproducibles. Creación de precisión. En esta etapa de MSA, los equipos definen la diferencia entre la medición más precisa posible y los datos recopilados por el sistema de medición actual. El objetivo de un sistema de medición es la precisión. Acercarse lo más posible a un objetivo definido, sino la medida exacta. Abordar la resolución. La medición con la resolución correcta asegura que un sistema de medición pueda detectar cambios en los datos o procesar de manera adecuada. Ajuste de errores de linealidad. La linealidad describe cómo se comporta un sistema de medición en un rango. Una regla métrica estándar en manos de la mayoría de las personas es bastante precisa para medir centímetros, pero es menos precisa para medir milímetros o kilómetros. Una báscula con un rango entre 0 y 10 kilogramos podría medir con menos precisión en cualquier extremo del rango. Estabilidad. La estabilidad describe la consistencia de las mediciones a lo largo del tiempo. Si los operadores miden de la misma manera y usan las mismas herramientas, y esas herramientas no tienen ninguno de los otros problemas descritos anteriormente, las mediciones deben reflejar la estabilidad en un gráfico de control. Gauge RIR. Las herramientas de RIR Gauge se utilizan para garantizar la repetibilidad y la reproducibilidad con respecto a los sistemas de medición. En la mayoría de los casos, las herramientas de RIR Gauge se aplican a sistemas de medición que involucran a operadores y tasadores humanos. Los equipos de Six Sigma aplican las pruebas de RIR de Gauge para encontrar debilidades dentro de dichos sistemas de medición. La variable de RIR Gauge. No todos los datos son datos de atributos, por lo que los equipos también pueden realizar pruebas de la variable de RIR Gauge. Si bien los datos brutos de una prueba de la variable de RIR Gauge pueden proporcionar a un equipo Six Sigma una imagen de si un sistema de medición está fallando obviamente o no, generalmente se requiere un análisis estadístico para tomar una determinación verdadera sobre el desempeño de un sistema de medición.
Recopilación de muestras de datos. Ya los equipos tienen las herramientas para medir, ellos pueden comenzar a recopilar datos para utilizarlos en la fase de análisis del proyecto DMAIC. Las conclusiones precisas se obtienen cuando un equipo analiza datos de toda la población, pero es poco posible debido a limitaciones de tiempo y costos. Muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple funciona cuando existe la misma probabilidad de que se elija cualquier elemento de la población. Muestreo estratificado. El muestreo estratificado ocurre cuando la población en su conjunto se divide o puede dividirse en subgrupos con atributos diferentes. Muestreo secuencial. El muestreo secuencial implica la selección de cada elemento X para su inclusión en el muestreo. El muestreo secuencial se puede utilizar cuando los equipos recopilan datos a intervalos como el tiempo. El equipo puede recopilar datos cada 10 minutos. Muestras que no son aleatorias. El muestreo no aleatorio no debe usarse cuando se trata de análisis estadístico porque es más probable que introduzca un error de usuario o de muestreo. Si bien todo muestreo viene con algún tipo de error, los errores de muestreo aleatorios pueden calcularse y contabilizarse en el análisis. Entrega de una métrica de línea de base. Uno de los principales entregables que surgen de las fases de definir y medir es la métrica de línea de base. Este se pregunta, ¿cómo se está desempeñando el proceso ahora y qué medida utilizará el equipo para comparar el desempeño actual con el desempeño posterior a la mejora? Gráficos de ejecución, run charts. Se puede utilizar un gráfico de ejecución para monitorear el desempeño de cualquier variable o proceso a lo largo del tiempo. Con un solo gráfico intuitivo, los equipos de Six Sigma pueden mostrar tendencias, cambios y ciclos dentro de un proceso. También pueden monitorear un proceso en busca de inquietudes, aunque los gráficos de ejecución no son tan efectivos en esto como lo es el gráfico de control muy similar. Crear gráficos de ejecución, run charts, en Excel. El software de análisis estadístico, incluidos Minitab y Excel SPC, crea todos los elementos de un gráfico de ejecución automáticamente a partir de los datos ingresados. Cualquiera puede usar las funciones básicas de Excel para crear un gráfico de ejecución si es necesario. El último tema de este capítulo es Measure a Tollgate Checklist. Utilice Tollgate Checklist para determinar si un equipo está listo para pasar de la fase de medición a la fase de análisis de un proyecto DMAIC. El equipo ha acordado las medidas clave y ha elaborado una medida de referencia del rendimiento del proceso. El equipo ha analizado los sistemas de medición e identificado cualquier problema que pueda contribuir a errores de análisis. Siempre que sea posible, el equipo ha corregido los sistemas de medición para eliminar los riesgos de error. El equipo ha calculado la variación del proceso y el nivel sigma. Bueno, eso sería todo. Ahora vamos con las preguntas.